que pase el VIH y se internalice. Por ende, podrían ser resistentes a la infección por VIH. Es un grupo reducido de personas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ese grado podría ser interesante. ¿Sí? Las moléculas que están circulando en el plasma van a ser responsables de algunas cascadas. Por ejemplo, las cascadas de las cininas. ¿De acuerdo? Y las cascadas de las cininas, ¿de dónde derivan? Necesitan una enzima que está inactiva, que se llama precalicreína, que se activa en el proceso inflamatorio y se vuelve activa calicreína. ¿Sobre quiénes actúan? Sobre esas moléculas que sintetiza el hígado, que se llaman cininógenos, de alto y de bajo peso molecular. ¿Y qué van a formar? Cininas, lisilbradicinina y bradicinina como tal. ¿Qué hacen ellas? Todo lo que sabemos de la inflamación. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y favorecen la inflamación. Activan, ¿de acuerdo? Esa es la cascada de la cinina. En resumen. El complemento es importante, tenemos que saberlo, es aburrido, les entiendo, pero si no sabemos no vamos a entender. ¿Sí? Más de 20 proteínas sintetizadas por el hígado, todas denominadas con la letra C. Cuando empiezan a activarse por el proceso, se dividen en dos mitades, en una mitad A y en una mitad B. Si es el complemento 1, su mitad se llamará A y B, ¿de acuerdo? Creo que en este caso el 1 se divide, tiene más porción, QLS. Pero si es el 2, el 3, el 5, etcétera, complementos en su mitad A y B, cada una con funciones algo parecidas. ¿De acuerdo? Esa es la base. ¿Quién la sintetiza? El hígado. Si hay mayor liberación de mediadores químicos de inflamación, mayor síntesis de ellos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta? Que es lo más importante. El objetivo es formar un MAC, complejo de ataque de membrana, que es una serie de proteínas. ¿Y qué hace el complejo de ataque de membrana? Porque esa es la finalidad importante. El complejo de ataque de membrana, como dice su nombre, estas se activan, se ensamblan sobre la superficie de las bacterias, sobre la superficie de nuestras neuronas, de nuestras células sinoviales, de nuestras células glomerulares. Es inespecífico, ese es el problema. Pero sobre las bacterias también. Y se ensamblan en esta superficie y le forman un poro. Todas estas proteínas ensambladas, un poro que anula la función de membrana celular. ¿Para qué tenemos una membrana celular? Está perforada, no tiene razón de funcionar, no conserva un medio interno, no sobrevive la célula, sea nuestra o sea ajena. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cascada de complemento? Destruir la célula. Lisis celular. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. El objetivo principal es, y puede ser nuestras células glomerulares, neuronales, sinulares, porque es ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo logramos esto? Es importante, por eso va a esto. Nosotros no nos gusta bioquímica, pero así es, la medicina, si no entendemos, por lo menos todo eso, no vamos a poder ejercer bien nuestra carrera. Dos vías de activación, una que se llama clásica, una alterna, y una vía más todavía que podría llevar a activar. En resumen, bueno, estas proteínas se forman por una vía y llegan a formar enzimas por ambas vías, donde confluyen en una vía común, que van a actuar primero sobre el C3 y luego estas mismas moléculas van a actuar como C5, van a liberar su mitad A y su mitad B. Las mitades B se utilizan en estas y van a formar al final una llamada C5 convertasa, que va a su mitad B, se va a unir a la C6, C7, C8 y C9 y van a formar lo que nosotros queremos que forme, o bueno, el sistema que forme, el complejo de ataque de membrana. Es importante porque la vía clásica solo se activa de manera inmunológica. El sistema inmune utiliza entonces la vía clásica para activar el complemento y destruir las células. Quiere decir que si hay una falla del sistema inmunológico, mayor liberación de IgG, IgM, entonces se va a activar la vía clásica y finalmente va a destruir. Imagínense que tengamos anticuerpos que activen eso sobre nuestras células. Entonces, de manera inmunológica se activa la vía clásica. La vía alterna tiene diferentes maneras de activar. Vean, procesos de infección, gram positivos y gram negativos. Micóticos. Las células tumorales utilizan eso, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el polen u otras sustancias. El veneno de las serpientes utiliza para destruir finalmente, activar finalmente la vía alterna y finalmente la cascada del complemento. Recuerden que cascada es un evento que empieza y ya no es posible detener cascada, ¿de acuerdo? Igual que la cascada de agua, donde es imposible detener la caída de agua una vez que se ha precipitado.
También algunas sustancias reactivas, sobre todo que están en la superficie de las bacterias, podrían utilizar esta proteína fijadora venenosa y activar la vía clásica, la vía común, y poder originar el complejo de ataque de membrana. No solo eso, se liberan mitades A, las mitades B participan en el proceso enzimático. Las mitades A, C3A, C5A son potentes quimioatrayentes al lugar de la inflamación, ya saben que es quimiotáxis. El C3B fundamentalmente se adosa a la superficie de las bacterias, la sazona, y ahí viene el término opsonización. Entonces ¿qué es opsonización? Nosotros en adelante se llama facilitación de la fagocitosis. ¿Por qué? Porque las moléculas se han adherido a su superficie. Algunas inmunoglobulinas también actúan como opsoninas, es decir, se adhieren y fácilmente los macrófagos, los micrófagos reconocen, tengo receptor para C3B, para IgG, para migración constante, se unen fácilmente, facilitan su fagocitosis, facilitan el proceso de destrucción de los microorganismos. Bueno. Ahí está el C5A, el C5A. Complejo de ataque de membrana. Bueno, los neuropéptidos se liberan también en este, y básicamente son estimulantes de las terminaciones nerviosas libres. Entonces son estimulantes los responsables del dolor. Recuerden Sergio, calor, rubor, tumor y dolor. Dolor, estimulación de las fibras C, ¿no? Que son anielínicas, hasta posterior, tálamo, dolor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué otras sustancias son la parte de las neurocinoides responsables del dolor? ¿Qué tenemos en gran concentración dentro de las células? Y es un catión. Potasio. ¿Hay destrucción celular? Sí. ¿Rotura de las membranas celulares? Sí. El potasio dentro del intercelular, intracelular, sale al extracelular, estimula la terminación de. Y tenemos periodos ligeros de hipercalemia, ¿no? Por el potasio. ¿De acuerdo? Bien. Después, la prostaglandina E2 estimula las terminaciones libres. Los neuropéptidos A, B y C, ¿de acuerdo? Neuropéptido Y, todos estos. Y bueno, es un medio ácido en ese lugar. Los protones estimulan también el dolor. Ya saben cuántas sustancias producen dolor. No solo actúan localmente las células, las moléculas inflamatorias, pueden tener efectos sistémicos que nos ponen en el cerebro, en el hígado, en el tejido óseo. En el cerebro, fiebre, anorexia. En el hígado, proteínas de fase aguda, mayor síntesis de proteínas. En la médula ósea roja funcional, que tenemos escasa los adultos, entonces más formación de elementos de la sangre. Pero también pueden tener efectos anormales, de acuerdo, en condiciones de enfermedad. Pueden dañar el hígado, es cardiomiotóxico el factor de necrosis tumoral. Puede entonces hacer que haya falla en la contracción cardíaca y obviamente falla el trabajo cardíaco, disminución del gasto cardíaco, ¿no? O puede favorecer trombosis, o puede hacer que el tejido periférico haga resistencia a la insulina. La insulina no puede actuar sobre ellos, por ende no ingresa glucosa al interior de las células, por ende hay mayor hipertensión. La inflamación en cuanto a tiempos puede ser la que hemos explicado en pocos días, agudos, pasa días, semanas, meses, quizás no tanto, semanas, se hace crónica, de acuerdo, en función del tiempo. Y bueno, como en medicina todo es o blanco o negro, hay periodos intermedios, entonces puede haber una inflamación que no todos tienen que conocer, que se llamará subaguda, con predominio quizás del cuadro agudo. ¿Quiénes predominan en el proceso inflamatorio agudo? Neutrófilos. Los micrófagos o neutrófilos son los más abundantes en el proceso inflamatorio agudo. Y en el proceso inflamatorio crónico, los mononucleares, macrófagos, o llamados linfocitos, y los linfocitos. Esos. Pero en un periodo intermedio podrían estar ambas progresivas. Algunos lo llaman subagudo. Quizás el término no es adecuado, pero otros no lo quieren reconocer. Es como decir debajo de agudo, es muy a la letra muerta la interpretación, ¿de acuerdo? Pero puede haber un periodo intermedio donde ambas estén, hasta que se cronifiquen y desaparezcan, por ejemplo. Entonces hay que tener un poquito más de mente abierta con eso. Y ese es el otro caso, inflamación crónica. ¿Cómo estamos en tiempos? Van a tener las circunstancias que vamos a analizar, que son tres fundamentalmente.
este proceso no se resuelve inmediatamente, tiende a cronificarse a través del tiempo. Recuerden que ¿cuál es el objetivo principal de la inflamación? Destrucción de la energía. Si la inflamación persiste en ese órgano, en ese tejido, va a seguir persistiendo la destrucción. Ese es el problema con la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, no es bueno tener inflamación crónica. Dijimos que la inflamación inmediatamente empieza, trata de cumplir su principal objetivo, destruir a la gente de cualquier manera. Pero, inmediatamente también hace su segundo objetivo, activa la reparación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo reparamos nosotros? Reparamos, no somos como algunos otros animales inteligentes donde pierden la cola, ¿de acuerdo? Los reptiles, y pueden en algunos casos recuperarla de igual manera. No llegamos tisularmente a ese grado. Quizás lo hemos cambiado por nuestro desarrollo intelectual. Entonces, lamentablemente nosotros reparamos con tejido conectivo no funcional, ¿de acuerdo? Si hay destrucción, porque hay inflamación, la inflamación es destrucción, y se destruye el corazón, el miocardio, o se destruye por inflamación el cerebro, toda la sustancia gris o blanca, o el riñón cortical o medular. ¿Con qué vamos a reemplazar? Con tejido conectivo no funcional, no va a cumplir las funciones del riñón, del corazón, de las neuronas, no va a filtrar, no funciona, pero va a reparar ese defecto. Ese es nuestro déficit en relación con eso, ¿no? Reparamos con otras células, pero muy limitadamente, no lo reparamos de manera completa, ¿de acuerdo? Entonces, la inflamación crónica o puede derivar en reparación por fibrosis al final, o puede continuar su proceso de lesión celular. Eso es lo que quiero que vean. ¿Quiénes participan? Mononucleares, ¿de acuerdo? En este caso estamos viendo los plasmocitos, por ejemplo, linfocitos B que se han vuelto activos, que ahora liberan ¿qué? Inmunoglobulinas, por eso es rosado, por su retículo endoplasmático rugoso, abundante, está formando proteínas. Todos están plasmocitos, el núcleo en rueda de carreta. ¿Ya? Y estos son los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿de acuerdo? Esos son los participantes en la inflamación crónica. Tres causas pueden ser, entonces, que nos lleven a cronificar este caso. Infecciones persistentes, no podemos eliminarla en el primer proceso, persisten, tuberculosis, lepra. El sistema inmunológico está activado intensamente, de manera normal, hiperactivo, se llama hipersensibilidad. Entonces, igual, enfermedades autoinmunes, la alergia que hemos mencionado, es una respuesta anormalmente exagerada del sistema inmunológico. Otras, agentes tóxicos, exógenos, o pueden ser endógenos, que están persistiendo ahí. En las minas, el sílice, cada que rompemos la roca, los que rompen mucho más roca, entonces están inhalando porciones, átomos de sílice, y que van a depositarse en el pulmón y que no pueden eliminarse. O la grasa, que es parte de nosotros, pero que se ha depositado normalmente en algunos sitios y que está estimulando la inflamación. Entonces, sustancias exógenas que no se pueden fagocitar, el sistema inmunológico hiperactivo, o las infecciones, microorganismos que son de difícil eliminación, entonces son responsables de la inflamación crónica. Pregunta. ¿Quiénes son entonces? ¿Cuál es la característica morfológica de la inflamación crónica? Tres. ¿Cuáles son? El infiltrado es mononuclear, ya sabemos quién. Macrófagos, la principal, linfocitos y su modificación de los B, las células plasmáticas. Segunda característica morfológica de la inflamación crónica. Persiste la destrucción tisular. ¿Por qué? Porque sigue habiendo el agente causado, porque las infecciones persisten, saben que inflamación es destrucción. Y bueno, tenemos intentos de curación, estamos intentando reparar. ¿Con qué reparamos? Con tejido conectivo, fibrosis, pero no se logra completar. Entonces, por eso se llama intentos de reparación. Tres cosas importantes, ¿ya? Los macrófagos son importantes, la principal célula que mantiene la inflamación crónica. Y dependiendo cómo se active, vía clásica o vía alterna, podrían, en algunos casos, si es vía clásica, favorecer más inflamación. O, bueno, porque su sistema lo permite, se activa la vía alterna y entonces favorecemos la reparación y la antiinflamación. Vamos a ver. Esto es muy importante, que probablemente con el COVID algunos han hecho más activación inflamatoria.
y se ha extendido la inflamación hasta ser un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ha llevado a falla de órganos y obviamente a descompensación y muerte. ¿De acuerdo? Falla multiorgánica. O en otros casos, por ejemplo, alguien que se infecta con algún parásito sanguíneo, etcétera, chagas u otros parásitos u otras infecciones, puede favorecer esta vía. Y en vez de cronificarse y no destruir al agente lesivo, podría favorecer la destrucción y la resolución. Entonces es importante esta respuesta, ¿de acuerdo? Los linfocitos son importantes, ya sabemos que los linfocitos B, cuando sean activos, se llaman plasmocitos y liberan ¿qué? Inmunoglobulinas, GAM-B, ¿no ves? etc. ¿no? ¿Cuál de estas atraviesa la placenta? La más pequeña. ¿Cuál se mantiene a través del tiempo como una unidad de memoria, etcétera? Ya sabemos. Esta inflamación crónica puede manifestarse formando granulomas. Bueno, estos granulomas pueden ser de tipo inmunitario o de tipo cuerpo extraño. Un hilo de sutura es exógeno, un fragmento de vidrio es exógeno y puede desencadenar ¿qué? Granulomas. Pero elementos propios nuestros podrían, digamos, el colesterol, que está parte de nuestras células, podría también, podría entonces formar también granulomas, ¿de acuerdo? El colesterol, el pigmento biliar, etcétera, que la luz y habla un poquito de